Hoy les traigo un tema individual. La serie siguiente que vamos a empezar va a ser el libro de Efesios, pero lo estamos preparando, por eso hoy le traigo un tema individual que le puse o le titulé Edificados sobre la roca. ¿Sí? El texto base que vamos a estudiar es la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículos 6 y 7. En lo que usted le busca, mi hermano, yo le voy a dar una breve introducción. Entonces, como ya le dije, este tema se llama Edificados sobre la roca. La pregunta que debemos de hacernos para comenzar es, ¿qué es edificar? ¿Qué es edificar? Usted se ha preguntado o hecho esta pregunta. La definición, mis hermanos, que yo encontré en el diccionario secular, en un diccionario secular, fue la siguiente en cuanto a esto de edificar. La primera definición que encontré fue fabricar, hacer un edificio o mandarlo construir. Y la segunda definición secular que encontré es establecer o fundar. Según el apóstol Pablo, mis hermanos, edificar es utilizada como una metáfora para aludir el proceso, mis hermanos, de construcción, es decir, de un edificio espiritual, que es la perfección del alma al seguidor de Cristo. ¿Cuántos seguidores de Cristo hay aquí? En el Nuevo Testamento, mis hermanos, se aplica a la construcción de la iglesia, ¿sí? Y de sus miembros que tienen a Cristo como piedra angular. Primera de Corintios 3:9, si lo dice ahí, o Mateo, vaya, busque Mateo, el Evangelio de Mateo 21:42 rápidamente, si no lo encuentra, yo se lo leo. Pero dice Mateo 21:42 refiriéndose a esto. Jesús les dice a los que estaban allí reunidos, ¿verdad? Jesús les dijo, ¿nunca leísteis en las Escrituras la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza de ángulo? ¿El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos? Es una pregunta, ¿verdad? Sin esta piedra angular, mis hermanos, pues no puedes edificar, ¿sí? Y además, ante todo, no podemos sobreedificar sobre un fundamento o una base diferente a la que ya está establecida, colocada. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué sucedería, mis hermanos, si cada uno de nosotros sobreedificara sobre un fundamento que no es estable? ¿Qué pasaría en lo natural? Pues se caería, ¿no? Se debe realizar, mis hermanos, un esfuerzo considerable para encontrar en lo natural, un terreno rocoso, ¿sí?, adecuado para usarlo como un fundamento y poder edificar en él. Ya sea una casa o un edificio, ¿verdad? Se necesita un terreno que sea firme, ¿sí?, para poder edificar. Hasta que no se encuentre esta base, ¿verdad?, de un terreno así firme, entonces no se puede hacer ningún proceso, mis hermanos. Por eso debe haber una base firme. Entonces, como cristianos, debemos edificar sobre un fundamento adecuado, ¿sí? Y el cimiento simbolizado es Jesucristo. Ese es el cimiento, Jesucristo. Y Cristo, mis hermanos, constituye la roca, la piedra angular. ¿Cuántos dicen amén? Que sostiene los dos lados del cimiento, mis hermanos. Y esos dos lados del cimiento son el Antiguo Testamento, que es los profetas, y el Nuevo Testamento, que son los apóstoles. Entonces, como piedras vivas, mis hermanos, de un templo espiritual, contribuimos a la estructura general de un edificio, como piedras vivas. ¿Cuántas piedras vivas hay aquí? ¿Sí? A ver, voltea al que tienes a un lado y dile, tú eres una piedra viva. Pero no le voy a decir, eres una piedra y ya, ¿no? Eres una piedra viva. Entonces, como piedras vivas, mis hermanos, contribuimos a la estructura general de un edificio. Amén. Y edificar sobre la base, mis hermanos, consiste, número uno, en aceptar a Cristo como Señor. ¿Sí o no?
Número 2, escuchar lo que Él dice y lo que es más importante, mis hermanos. Número 3, poner en práctica estas palabras, hacer y escuchar aplicando la sabiduría divina al comportamiento diario, mis hermanos. Eso es lo más importante. Número 1, aceptar a Cristo como Señor. Número 2, escuchar lo que Él dice. Y número 3, poner por práctica lo que Él nos dice en nuestra vida diaria. Amén. No sé si me pueden ayudar con el aire, por favor, que la verdad ahora estoy siendo un poco malo de la garganta y ya estoy sintiendo aquí el... Primera de Pedro 2:6. Primera de Pedro 2:6. Entonces, si ya tienes su carta de Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 6. Dice ahí, ¿lo tiene? Por lo cual también contiene la escritura: he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. ¿Qué le parece si oramos para comenzar? Padre, te damos gracias a ti hoy en esta tarde ya, por tu presencia entre nosotros. Nos hemos gozado, Señor, en tu presencia, te hemos adorado, te hemos exaltado, nos hemos regocijado en ti, pero ahora queremos disponer nuestros sentidos, Señor, nuestro oído, nuestro corazón para recibir tu palabra. Habla, Señor, a nuestro corazón, habla, Señor, a nuestra mente y queremos, Señor, nosotros poner por obra lo que tú hables hoy. Gracias, Padre, por tu palabra que es viva y eficaz. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. La mayoría de nosotros, mis hermanos, probablemente hayamos visto cómo se construye una casa. Levante su mano los que han visto cómo se construye una casa. 1, 2, 3. Casi algunos, ¿no? No digo que la mayoría. Aquí se construye de una manera, ¿no? Pero allá en México tienes que escarbar. Y aparte de escarbar, tienes que ponerle rocas. Unas rocotas así. Se llama la piedra de Castilla, así le llaman. Y las ponen en esas grietas que abren, ¿cómo se llaman? Zanjas. Abren unas zanjas y le ponen roca y luego le ponen cemento. Y sobre eso empiezan a edificar. ¿Sí? Aquí la hacen diferente, ¿no? Ponen una plancha de concreto, ¿verdad? Y luego le ponen madera, creo. Sí, ¿verdad? Algo así. Una fundación se llama. Entonces, fíjense, o sea, todo esto, si los que saben tienen la idea de lo que es esto, ¿no? Entonces, la mayoría de nosotros probablemente hayamos visto cómo se construía una casa o un edificio, ¿sí? Y la forma en que suele funcionar, mis hermanos, es que una vez que se escoge el terreno, se despeja y se limpia ese terreno, ¿sí o no? Se tiene que limpiar y se tiene que despejar ese terreno para poder construir. Y después se nivela el lugar, ¿sí o no? Porque si no la casa le va a quedar chueca, ¿no? Se nivela el lugar para construir o edificar un edificio. Y al principio, mis hermanos, no parece que suceda mucho, ¿verdad que no? Pero la gente está trabajando y tú ves y dices, bueno, pues aquí, ¿qué están haciendo ahí, no? Construyen y construyen y parece que no avanzan. Y yo me imagino que el dueño de la casa llega y dice, pues ¿no han hecho nada o qué? ¿Por qué no han hecho nada? Pues ¿cómo que nada? Pues si limpiar, nivelar y armar todo eso requiere mucho trabajo, ¿sí o no? O sea, no es cualquier cosa. Parece que no avanzas, pero estás haciendo mucho trabajo. ¿Cuántos de los que saben de lo que estoy hablando? ¿Sí? Entonces parece que no sucede nada durante mucho o un buen tiempo, ¿verdad? Pero se está haciendo mucho trabajo, como le digo, en esa casa, ¿no? Entonces, regresando a la pregunta que les hice al principio, ¿qué sucedería, mis hermanos, si se sobreedifica sobre un fundamento que no es estable? Dijimos, y algunos dieron la respuesta, que ese fundamento o esa casa o eso que edificarías se viene abajo, ¿no? Por lo que para edificar, mis hermanos, para construir, se debe derribar, ¿sí o no? ¿Y derribar qué? ¿Usted no se pregunta? Bueno, los que saben de construcción saben de lo que estoy hablando, ¿no? Pero vayamos por favor a primera carta de Pedro,
capítulo 2, verso 1, para comenzar con nuestra enseñanza de hoy. Primera de Pedro 2, 1, ¿lo tiene? Dice aquí, y desechando pues. Pedro, mis hermanos, acababa de demostrar en versículos anteriores de esta carta, acababa de demostrar la gloria y carácter eterno de la palabra de Dios. ¿Sí? Así que para poder edificar, para poder construir en nuestras vidas, mis hermanos, ¿qué es lo que tenemos que desechar? ¿Qué? Porque estamos hablando de edificar, de construir. Y para poder construir, para poder edificar, necesitamos derribar, necesitamos desechar, como dice Pedro. ¿Sí? Pero ¿qué es lo que tenemos que desechar, mis hermanos? Pues ahí viene la respuesta, ¿no? En este mismo versículo. Desechando pues ¿qué? Toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, envidias y todas detracciones. O sea que todo esto, mis hermanos, lo tenemos que desechar. Porque si tú construyes sobre esto, estás sobre edificando en un terreno que no está parejo con estas cosas, entonces todo lo demás se viene abajo. Todo tu trabajo, todo tu esfuerzo que hiciste durante años se va a derribar y se va a venir abajo. Como aquel que construyó su casa sobre la arena. ¿Sí? Entonces tenemos que desechar. ¿Sí? Tenemos que derribar, desechar, mis hermanos, toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas detracciones. Amén. Y debido, mis hermanos, a que son partícipes de la vida divina. ¿Cuántos son participantes de la vida divina? Los cristianos deberíamos echar de nosotros todos estos rasgos que están en contra del amor de Dios. Entonces, malicia, yo le voy a dar la definición rápida de cada una de estas palabras que vienen aquí en este versículo. Malicia, ¿sabe lo que es malicia? Mire, malicia es el abrigamiento de malos pensamientos con otra persona. La malicia alimenta la oposición o rivalidad entre personas, edifica rencores y espera secretamente que el otro sea alcanzado por la venganza. ¿Sí? Es decir, la malicia está nada más maquinando. No, y de seguro está haciendo. No, y de seguro lo dijo y lo hizo por mí. Pero me voy a desquitar. En la siguiente va la mía. Esa es la malicia, mis hermanos. ¿Sí? Estás pensando nada más lo malo. ¿Sí? Y algunos dicen que algunos, como lo vimos aquí, ¿verdad? Alguien que es malicioso espera que el otro sea alcanzado por la venganza. ¿Sí? Por el desquite. Entonces se toma un veneno llamado venganza, que piensa que si tú te tomas ese veneno se va a morir el otro. Pero el que se muere, ¿quién es? Uno mismo, ¿no? El que se lo toma el veneno se muere. La segunda es el engaño, mis hermanos. Cualquier forma de deshonestidad, eso significa el engaño. El engaño es cualquier forma de deshonestidad y astucia para engañar o conseguir algo. El engaño, mis hermanos, falsifica declaraciones de impuestos, por ejemplo. ¿Sí? Póngale ahí que tengo un dependiente, que tengo varios para que me regresen un dinerito, ¿no? O póngale ahí que tengo un vehículo que es utilitario o sea, todo eso es un engaño, ¿sí o no? ¿Cuántos dicen ouch? El engaño, mis hermanos, copian los exámenes, jóvenes. ¿Cuántos están en la escuela y copian en los exámenes? Levante su mano, aunque sea por acordeón. Aquí también a veces copian, ¿no? Cuando hacemos exámenes. ¿Cierto? Entonces, el engaño, mis hermanos, miente sobre la edad, ¿sí o no, mujeres? Cuando llegan y les preguntan, ¿cuántos años tienes? 35. ¿Ah? Entonces miente sobre la edad, no, el engaño. Soborna a funcionarios también el engaño y realiza dudosos tratos o negocios. Eso, mis hermanos, es el engaño. La hipocresía, ahí viene el número 3, ¿no? La hipocresía. La hipocresía, mis hermanos, es doblez, falsas pretensiones. Es una farsa. La hipocresía
El hipócrita, mis hermanos, como lo dijimos el viernes, ¿qué es un hipócrita? ¿Sí se acuerda? Es un actor, es alguien que actúa, ¿verdad? Alguien que no es, que pretende estar felizmente casado cuando su hogar es una realidad, cuando su hogar en realidad es un campo de batalla. Eso, mis hermanos, es una hipocresía, ¿sí o no? ¿Sí? Pretende ser espiritual los domingos, pero es tan carnal como una cabra durante la semana. O sea, aquí quiere ser oveja, pero en la semana es una cabra. ¿Sí o no? Un cabrito. Es decir, que los domingos, gloria a Dios. Y usted ya sabe lo que viene el lunes, ¿verdad? Gloria Trevi. ¿Sí? Y pretenden estar interesados en los demás, pero sus motivos son egoístas porque solamente buscan lo suyo. Eso, mis hermanos, es hipocresía. ¿Sí o no? Número 4 dice envidia, ¿verdad? Envidia. El diccionario Vine, mis hermanos, lo define como el sentimiento de desagrado suscitado al observar u oír de las ventajas o prosperidad de otros. ¿Sí o no? Fue la envidia, mis hermanos, lo que hizo que los principales sacerdotes entregaran a Jesús a Pilato para que fuera muerto. ¿Sí o no? La envidia, mis hermanos, sigue siendo un homicida hasta hoy. Las mujeres pueden asesinarse con la mirada por los mejores hogares. ¿Sí o no? Ah, mi casa está más bonita que la tuya. Mi jardín está mejor. Y así se pelean, ¿no? También se pelean por los mejores vestidos, a ver quién viene más elegante, a ver quién tiene los mejores zapatos, o quién tiene una mejor cocina, ¿no? O ver quién cocina mejor. Un hombre, mis hermanos, puede felicitar a otro por su nuevo auto, pero está pensando dentro de sí, ya verá conseguiré un mejor auto que el que él tiene. ¿Sí o no? Eso es la envidia, mis hermanos. Y la última, ¿verdad? Detracciones. Detracciones. Esta palabra es denigración, es murmuración maliciosa. Eso significa la detracción. Es una murmuración maliciosa. Y la palabra antigua griega tiene un significado más como de chisme ardiente. Eso significa la detracción. La calumnia, mis hermanos, es el intento de mostrarse limpio arrojando lodo sobre alguna otra persona. ¿Sí me estoy dando a entender? Puede utilizarse de las siguientes maneras muy sutiles, las detracciones, tales como, sí, es una persona encantadora, es una persona excelente, pero tiene este fallo, le falla esto. Eso, mis hermanos, es una detracción. Y luego señala y luego se le apuñala, ¿verdad? Diestramente por la espalda. Yo me imagino que llega y, hola, ¿cómo estás, hermano? Y lo abrazas y luego por atrás le haces esto, ¿verdad? Lo le haces así la señal del, y piensas que el otro que lo estás abrazando con amor y te estás dando el puñalado, ¿no? Por la espalda. O incluso, mis hermanos, puede adquirir una pose religiosa también, la detracción. Puede tomar una pose religiosa. Luego llegas y, ¿sabes qué? Mira, déjame contarte algo. Te lo digo para que ores, ¿sí? Te lo voy a decir para que ores, para que lo tengas en oración. Pero ¿sabías que fulano y fulana, así, 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 así? Y luego asesinan su carácter. Eso, mis hermanos, es detracción. Todos estos pecados que le acabo de mencionar y que vienen aquí en la palabra de Dios, son violaciones del mandamiento fundamental de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. ¿Sí o no? Ese estamos rompiendo. Con eso, con uno que no cumplamos, mis hermanos, estamos rompiendo el mandamiento de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y no es sorprendente, mis hermanos, que el apóstol Pedro nos diga de manera decidida que nos despojemos de tales cosas. Decididamente lo está diciendo Pedro, despójate, despeja, o sea, desecha, ¿verdad? Dice Pedro, desecha todas estas cosas. Es como limpiar el terreno, mis hermanos, sobre el cual vamos a edificar. Porque si no quitamos estas cosas y edificamos sobre lo que Cristo quiere hacer en nuestras vidas, todo lo demás viene a ser en vano.
es en vano. En vano trabajan los que edifican, dicen las Escrituras. ¿Sí? Y al despojarnos, mis hermanos, de estas cosas, esto describe al corazón que recibe la palabra y que crece por medio de ella, por medio de la palabra. ¿Sí? Y mis hermanos, es un corazón humilde, honesto y dispuesto a hacer lo que la palabra de Dios dice. Amén. ¿Cuántos están dispuestos a hacer lo que la palabra de Dios dice? Amén. Los pecados, mis hermanos, mencionados entonces en este versículo, esos pecados detienen, ¿sí? Detienen nuestro crecimiento espiritual. Si no los desechamos, van a estorbar para crecer espiritualmente, mis hermanos, ¿sí? Pero la buena palabra de Dios, mis hermanos, alimenta. ¿Cuántos dicen amén? Por eso el versículo 2 de esta carta, de la segunda capítulo de Pedro, dice, vea lo que dice ahí en el versículo 2. Desead, o sea, tienen que desear como niños recién nacidos. Y esta palabra desear, mis hermanos, es una palabra fuerte. ¿En qué aspecto? Una traducción antigua, griega del Antiguo Testamento, es usada para el deseo más profundo del hombre por Dios. Es desear. O sea, que tú tengas ese deseo profundo, por Dios. ¿Sí me explico? No por las cosas de Dios, por Dios. ¿Sí? Tal y como lo dice el Salmo 42, versículo 1. Vaya por favor al Salmo 42, dejando un apartado ahí. Salmo 42, versículo 1. ¿Lo tiene? Dice el Salmo 42, versículo 1: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Y así es como debemos de clamar, así es como debemos de desear a nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces habla, mis hermanos, este versículo 2 comienza hablando de ese deseo, mis hermanos, que cada creyente debería de tener por la palabra de Dios. Amén. Y luego continúa diciendo, ¿verdad? Desead que como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada. Un bebé sano y recién nacido tiene un anhelo instintivo, ¿sí o no?, por la leche de su madre. O sea, él nace y ese es su instinto, buscar el alimento, la leche de su madre, ¿sí o no? ¿Sí? Y cuando las cosas son como deben de ser, o sea, en lo natural, pues no le tienes que decir a ese bebé que debe desear la leche, ¿verdad que no? No le tienes que decir, mira bebé, desea la leche de tu mamá, porque la leche de tu mamá te va a hacer bien para tu salud. No, el bebé va y la busca instintivamente, ¿cierto o no? Y el bebé la pide, el bebé la desea. Y si no la obtiene, ¿qué sucede con este bebé? Avienta unos gritos de júbilo, ¿verdad? Y gritos de júbilo, ahí está el bebé aventándose sus gritos de júbilo. ¿Cuántos tienen bebés chiquitos? ¿Se avienta gritos de júbilo? ¿Se aventaba o no cuando pedía leche? Ya ves, bien jubiloso ese niño. Entonces llora y no para de llorar hasta que obtenga la leche, ¿sí o no? Y en ocasiones se cansa el bebé de pedirla cuando no la recibe, ¿verdad? Y como no la recibe, pues se cansa y se duerme este bebé. Pero una vez que despierta, ¿qué cree que va a pasar? Va otra vez a escuchar ese grito de júbilo, ¿verdad?, del bebé que desea esa leche que sacia su hambre. ¿Sí o no, mamás? O papás también, ¿no? Y mediante la leche espiritual, mis hermanos, no adulterada, el creyente crece espiritualmente con la leche no adulterada, mis hermanos, ¿sí? La meta final hacia la que se dirige todo crecimiento espiritual, mis hermanos, es tu vida. Digan todos, es mi vida. Es mi vida.
Es la conformidad a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Que seamos conforme a la imagen. Amén. Dice, continúa diciendo el versículo 2, para que por ella crezcáis para salvación. La palabra de Dios, mis hermanos, es necesaria para el crecimiento cristiano. ¿Sí o no? La palabra de Dios es necesaria para nuestro crecimiento cristiano. Y todos deberíamos desear, mis hermanos, esa leche espiritual. ¿Sí o no? Deberíamos de desearla, esa leche espiritual, ¿no? Y el cristiano nunca debería de cansarse, mis hermanos, de las verdades simples del evangelio representadas de una manera o presentadas de una manera simple. Nunca debes de decir, eso ya me lo sé. No, tienes que desear. El Señor siempre tiene cada mañana ¿qué? Nuevas. Cada mañana son sus misericordias. Nuevas son todas las cosas en el Señor. El día de ayer ya pasó. El día de nuevo trae un nuevo afán, ¿verdad? El día de hoy trae un nuevo afán. Trae nuevas cosas y nuevas ¿cómo les diré? Actividades, nuevos asombros, nuevas maravillas que Dios tiene para cada uno de nosotros. No debemos de dejar de maravillarnos de lo que Dios hace, mis hermanos, porque Él todos los días está haciendo maravillas. ¿Sí? Entonces, el beber de la leche espiritual, mis hermanos, es probar una y otra vez como Él es. Eso es probar la leche espiritual, mis hermanos. Porque por el oír de la palabra de Dios, los creyentes experimentan un gozo personal por oír la palabra de Dios y una comunión con el mismo Señor. ¿Sí o no? Y la fe viene ¿por qué, mis hermanos? Por el oír. ¿Oír qué? La palabra de Dios. Así es como hemos creído, por medio de la palabra. Amén. Versículo 3, mis hermanos. Si es que habéis gustado, dice ahí, ¿verdad? O sea, desead como niños, como bebés, la leche, ¿verdad? Dice ahí, para que crezcas para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Si es que habéis gustado, si habéis probado la bondad, la benignidad del Señor. ¿Sí? ¿Qué motivo tan tremendo para estar sedientos por la leche espiritual no adulterada? ¿No lo cree? Ese es un tremendo motivo, mis hermanos. Y no hay duda alguna, hemos gustado y hemos visto, mis hermanos, que el Señor es bueno. ¿Cuántos dicen amén? Y mire, vaya, déjame un apartado ahí y vaya al Salmo 34, versículo 8, para que vean lo que respalda este versículo. Salmo 34, verso 8. ¿Lo tiene? Dice el Salmo 34, bueno, pues qué rápidos son. Salmo 34, 8 dice: gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Es decir, mis hermanos, que su sacrificio por nosotros fue un acto de indecible bondad y benignidad. ¿Sí o no? Y Tito 3:4, si no lo tiene yo se lo leo. Tito 3:4 dice: pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, no por obras, mis hermanos, sino por su misericordia y por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Amén. Y los que ya hemos gustado de su benignidad, ¿cuántos hemos gustado de su benignidad? ¿Usted ha gustado, se ha probado de su benignidad, de su bondad? Pues entonces todos los que dijeron amén, los que han probado de su bondad, de su benignidad, pues deberíamos de avivar nuestro apetito para alimentarnos más de Él, ¿sí o no? Deberíamos. El dulce sabor de la comunión con Él, mis hermanos, debería de hacernos temer el pensamiento de jamás apartarnos de Él. Amén. Y si no lo has hecho, mi hermano, Pedro en el siguiente versículo nos dice la manera en que debemos de llegar a Jesús. ¿Cómo es que debemos de llegar a Jesús, mis hermanos?
lo dice en el siguiente versículo. ¿Cómo dice ahí? Acercándonos. Dice, acercaos a Él, piedra viva. Así es como vamos a llegar a Jesús, acercándonos. Dice la palabra de Dios, acercaos a Él y Él se acercará a vosotros. Así es como debemos de llegar con Jesús, acercándonos. Amén. Dice, acercaos a Él, piedra viva. Ahora, mis hermanos, Pedro está pasando de la exhortación a una consideración de los privilegios de los creyentes en la nueva casa, es decir, la iglesia, ¿sí? Aquí en el nuevo sacerdocio. El nuevo orden, mis hermanos, es Cristo es central, es el centro. Cristo es el centro, mis hermanos, y así nosotros acudimos a Él. Amén. Por cuanto Pedro está pensando en términos de un edificio, mis hermanos, y de materiales de construcción, pues no nos sentimos sorprendidos al ver al Señor Jesús presentado en sentido figurado como una piedra, ¿sí? Como la roca, como la piedra. Primero, mis hermanos, Él es aquella piedra viva, ¿sí? No una piedra inanimada ni muerta, sino una piedra viviente en el poder de una vida sin fin, de una vida eterna, ¿sí? Y mire, deje un apartado ahí y vaya a Hebreos 7:16, por favor. Hebreos 7:16. ¿Lo tiene? Hebreos 7:16 dice, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Está hablando de Jesús, mis hermanos. Una vida eterna, una vida sin fin, una vida indestructible, mis hermanos. Y por increíble que parezca, esta piedra, mis hermanos, el Señor Jesús ha sido rechazada. Por increíble que parezca, esta piedra, mis hermanos, ha sido rechazada. Y continúa diciendo el versículo 4 ahí de primera carta de Pedro, capítulo 2. Dice que fue desechada ciertamente por los hombres. Wow, qué tremendo. Y hoy en día, mis hermanos, esta piedra viva sigue siendo rechazada. Sigue siendo rechazada. Qué triste es eso, mis hermanos. Muchas de las personas que rechazan la piedra viva en sus planes egoístas y tontos para sus vidas, los hombres que son miopes, pues no pueden encontrar lugar para su Creador y Redentor. No pueden encontrar un lugar en su vida. Así como no hubo lugar para Jesús en el mesón, ¿lo recuerda? Y le decía, no, aquí no, ¿verdad? Y hasta salió ese canto de aquí no es mesón. Hay una Navidad, mis hermanos. Entonces tampoco hay lugar, como no hubo lugar en el mesón, tampoco hay lugar para Él en el plan de sus vidas, quienes lo rechazan. Y debemos de tener cuidado que no seamos nosotros, mis hermanos, los que rechazamos a esta piedra viva. ¿Sí? Pero no es la opinión del hombre lo que cuenta, mis hermanos. A la vista de Dios, esta piedra viva, mis hermanos, el Señor Jesús es escogida y es preciosa entre los ojos de Dios. ¿Sí? Y continúa diciendo el versículo 4, mas para Dios, ¿qué es? Escogida y preciosa. Él, Jesús, mis hermanos, es una piedra escogida, no solo como la apropiada, sino es escogida como la indispensable piedra. No la apropiada, la indispensable. ¿Sí? Su valor para Dios es inestimable, mis hermanos. Es preciosa más allá de todo cálculo. ¿Sí me estoy explicando? Porque los veo algunos así como que, o están meditando.
Y continúa diciendo el versículo 4, vosotros también como piedras vivas. A ver, voltee que tiene a un lado de usted. Dígale, tú eres, una vez más, una piedra viva. No le voy a decir nomás, tú eres una piedra, ¿eh? No, tú eres una piedra viva. La imagen, mis hermanos, que Pedro da aquí es que Dios es un templo espiritual, ¿sí? Es una casa espiritual, Dios, usando piedras vivas, que somos nosotros los cristianos. ¿Cuántos son cristianos aquí? Y aquellos que se han acercado a la última piedra viva, que es Jesús. Amén. Y si queremos ser útiles, mis hermanos, en el programa de construcción de Dios, si queremos estar ahí en los materiales de construcción de Dios, mis hermanos, hemos de acudir a Cristo, porque Él es quien nos hace idóneos, mis hermanos, para ser materiales de construcción. Y nuestra identificación, nuestra identidad proviene de Él. Y ya lo hemos visto, ya lo vimos, nuestra identidad viene de Él, mis hermanos. Porque Él nos hace ¿qué? Reyes y sacerdotes. Nuestra identidad viene de Él. Amén. Jesús, mis hermanos, fue llamado primero la piedra viva. Así fue llamado, ¿no? Lo vimos, la piedra viva. Y después nosotros fuimos llamados piedras vivas. Nosotros, mis hermanos, vivimos porque estamos conectados con Él, quien es la fuente de vida. ¿Cuántos dicen amén? Por eso estamos vivos, mis hermanos. Es por la unión con Él, con Jesús, por lo que viven y responden al final de su regeneración. Ahora, nosotros, mis hermanos, como piedras vivas, ¿qué es lo que tenemos que hacer como piedras vivas? Vaya al versículo 5 para que vea. ¿Qué es lo que tenemos que hacer como piedras vivas? Versículo 5 dice que debemos de ser ¿qué? Edificados como casa espiritual. ¿Ya lo vio? La casa espiritual, mis hermanos, está constituida por todos los creyentes en Cristo. Amén. Y por lo tanto, la casa espiritual es la iglesia. ¿Y quién es la iglesia, mis hermanos? Nosotros. Así que, una vez más, tóquese y diga, yo soy una piedra viva. ¿Sí? Así que voltea a ver a la piedra, voltea a ver a su hermano y dígale, tú eres parte de la casa espiritual. Dígale, tú eres parte de la casa espiritual. Y la iglesia, mis hermanos, tiene esto en común, como el templo del Antiguo Testamento, ¿verdad? Que es la morada de Dios sobre la tierra. Mire, deje un apartado ahí y vaya por favor a Efesios, capítulo 2, versículo 20. Para que veamos algo aquí que viene en Efesios. Fíjense que estuve orando al Señor y, Señor, ¿cuál será la próxima serie? Y luego veía Efesios por aquí, Efesios por allá, Efesios por delante y Efesios por detrás. Y dije, está bien, Señor, va a ser Efesios. Efesios 2:20, ¿lo tiene? Dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, ¿quién? Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado. Ya ven, hermanos, tenemos que coordinarnos, tenemos que estar bien coordinados, mis hermanos. Todo el edificio bien coordinado, que dice aquí, va creciendo para ser un templo santo. ¿En quién? En el Señor. Pero tenemos que estar coordinados, tenemos que estar de acuerdo, ¿sí? Para crecer, ¿sí? En el Señor, crecer y ser un templo santo. ¿Y qué significa santo?
estar separado, apartado para Él. Versículo 22 dice, en quien vosotros también sois juntamente, ¿qué? Edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¿Lo fija? Usted es templo de Dios. Es templo del Espíritu. Y esto, mis hermanos, contrasta con el templo, el edificio físico, tangible, hecho de materiales, hermoso, ¿sí o no? Hay algunos templos que los ves y dices, ay, qué maravillosa construcción, ¿verdad? Pero ¿qué? Está inerte, no tiene vida y son perecederos. Porque si le cae una bomba o viene un terremoto, ¿qué va a pasar con ese edificio? ¿Qué pasó con el edificio de Salomón? El templo de Salomón fue destruido y nomás quedó un muro. Y ahora le llaman el muro de los lamentos. ¿Se fija? El edificio inerte, pero las piedras vivas, mis hermanos. La piedra viva junto con las piedras vivas, ese permanece. La iglesia, mis hermanos, es una estructura edificada con piedras vivas que somos usted y yo. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, la figura cambia rápidamente, mis hermanos, de una casa espiritual al sacerdocio santo. Usted lo ve ahí, en ese versículo 5, ¿lo está viendo? Dice, y sacerdocio santo que funciona en relación con la casa. ¿Sí? Los creyentes, mis hermanos, no son solo elementos de construcción de la casa, son también sacerdotes santos. ¿Sí o no? O sea, somos piedras vivas, pero no solo eso, somos sacerdotes. Todos los que estamos aquí, o los que nos constituimos hijos de Dios y que somos creyentes. Entonces, en la nueva dispensación, mis hermanos, todos los creyentes son sacerdotes con acceso inmediato al lugar santísimo, al lugar de su santa morada. Día y noche, mis hermanos, tenemos acceso al lugar de su santa morada. ¡Qué bendición! Antes nos dividía un velo, nos separaba el pecado, pero Jesucristo vino y rasgó ese velo. El dedo de Dios lo rasgó de arriba hacia abajo para que entonces nosotros pudiéramos entrar a su presencia día y noche. Gracias a la muerte de Jesús, ahora somos sacerdotes. Tenemos entrada libre para estar día y noche, 24/7, en la presencia del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Porque en el Antiguo Testamento, mis hermanos, el sacerdote entraba al lugar santísimo una vez, solamente una vez al año, mis hermanos. Entraba el sacerdote al lugar santísimo, ¿verdad? Y ellos tenían que prepararse, el sacerdote tenía que prepararse previamente, mis hermanos, en consagración y santidad para entrar al lugar santo, o más bien al lugar santísimo, y no perecer. ¿Sí? Una vez al año, mis hermanos. Y ellos entraban como, se preparaban y se ponían su túnica con sus campanitas, ¿verdad? De holán, y una soga atada al pie, al tobillo, y entraban. Ay, no, no es cierto. Por ese pescadito, no. Y entraban al lugar santo. Y si no estaban bien preparados, bien santificados, ¿qué les sucedía a mis hermanos? Moría irremisiblemente. Y hoy, por la gracia y la misericordia de Dios, muchos de nosotros no caemos muertos, mis hermanos. De verdad, mis hermanos. Si la gracia de Dios no existiera, si Cristo no hubiera venido, más de alguno de nosotros ya no estuviéramos aquí. Ya nos hubieran sacado con los pies por delante, como le pasó a Zafira y a Ananías. ¿Lo recuerda? Entonces, de verdad debemos de darle gracias a Dios todos los días por su misericordia, por su gracia, por su perdón. Porque Él no nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades, no, sino que tuvo misericordia de nosotros. Amén. Entonces, muchos que no se consagran,
por la misericordia de Dios, no caen muertos. Pero eso no significa que el Señor no va a tomar cartas en el asunto. Así que debemos de consagrarnos, mis hermanos. ¿Sí? Y aunque no caemos muertos físicamente, mis hermanos, lo que sí puede suceder es que podemos perecer espiritualmente. Porque ¿sabe una cosa? A Dios no lo podemos engañar. Es al único que no podemos engañar. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es la función del sacerdote santo? ¿Cuál? Ahí dice, ¿verdad? Enseguida, en ese mismo versículo. ¿Cuál es la función del sacerdote? Ofrecer sacrificios espirituales. Y los sacrificios espirituales de los sacerdotes del Nuevo Testamento, es decir, los que estamos aquí, mis hermanos, los sacrificios espirituales del sacerdote del Nuevo Testamento son, número uno, la presentación del propio cuerpo como un sacrificio vivo, santo y agradable para Dios. ¿Sí o no? Y ese es un acto de adoración espiritual, mis hermanos. Eso es lo que dice Romanos 12:1. ¿Sí? En pocas palabras, tienes que achicharrar tu carne. ¿Sí? Eso es lo que tienes que hacer, achicharrar tu carne, tus deseos carnales. ¿Sí? Mire lo que dice el Salmo 51, 15, 17. Vamos rápidamente. Salmo 51, muchos lo conocen, es el Salmo de David, cuando se llegó a Betsabé y que fue descubierto por Natán el profeta. Y él pensó, David dijo, no, ya la hice, pues ya pasó más de un año, ya nadie se dio cuenta. Pero lo que no sabía es que el Señor sí le tenía la cuenta ahí guardada, ¿no? Le tenía anotada la cuenta. Vaya, 51, 15, ¿lo tiene? Dice, Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son ¿qué? El espíritu quebrantado y el corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Entonces es lo que tenemos que hacer como sacrificio, mis hermanos. Tenemos que humillarnos. Amén. Otro sacrificio espiritual, mis hermanos, del sacerdocio santo, número 2, es el sacrificio de alabanza. Hebreos 13:15. Hebreos 13:15. Sacrificio de alabanza. ¿Lo tiene? Dice Hebreos 13:15. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él, que vamos a ofrecer al Señor, sacrificio de alabanza, es decir, que fruto de labios que confiesen su nombre. ¿Qué es lo que tenemos que confesar con nuestros labios, mis hermanos? Su nombre. No debemos andar allí diciendo cosas que no. Nada más tenemos que hablar de las cosas que Dios hace, sus maravillas. Número 3, mis hermanos, otro sacrificio. Sacrificio de buenas obras. Y eso viene en Hebreos 13:16. Vea lo que dice, ahí lo tiene, ¿no? Hebreos. Dice, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él, ¿qué? Sacrificio de alabanza, es decir, fruto, perdón, me equivoqué. Dice, Hebreos 13:16 dice, y de hacer bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios, ¿qué? Se agrada a Dios. Tenemos que ayudarnos unos a otros, mis hermanos. Ya le habló la hermana que no vino porque está convaleciente. Ya le habló la hermana Justina que está en México porque la operaron. Ya tenemos que, esa es una forma de apoyarnos. Ha estado orando por las personas que le hemos dicho que ore. Eso es lo que tenemos que hacer, ¿sí? De eso se agrada al Señor. Sacrificio número 4 es de las posesiones y del bolsillo también, lo que le damos al Señor. Y eso viene ahí mismo en Hebreos 13:16, el que acabamos de leer. Sacrificio número 5, mis hermanos, del servicio. Ese es el sacrificio número 5, sacrificio del servicio. Pablo habla, mis hermanos, de su ministerio a los gentiles como una ofrenda sacerdotal. Vaya por favor a Romanos 15:15, por favor.
Vamos a leer Romanos 15 y 16. ¿Lo tiene? Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar, por la gracia que de Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Ya ve, tenemos que servir, tenemos que ir y compartir el evangelio, tenemos que irle a hablarle a aquellos que no conocen del Señor, ¿sí? Ese es el sacrificio del servicio. Y también tenemos que servir aquí, ayudar aquí, unos a otros, ¿sí? Y dice Primera de Pedro, en el capítulo 2, regresando ahí, en la parte C del versículo 5, parte C, la parte 3, dice, estos sacrificios solo son ¿qué? Está hablando de sacrificios, ¿no? Pero esos sacrificios solo son ¿qué? Aceptables a Dios por medio de ¿quién? No porque tú se te antojó, no porque lo voy a hacer. No, tienen que ser por medio de Jesucristo. Son aceptables por medio de Jesucristo. ¿Sí? Es solo por medio de Jesucristo, nuestro mediador, mis hermanos, que podemos allegarnos a Dios en primer lugar. ¿Sí o no? Porque eso fue lo que dijo el Señor. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es por mí. Nadie va al Padre si no es por mí. ¿Sí? Entonces es por medio de Jesucristo que podemos allegarnos a Dios, mis hermanos, en primer lugar. Y es solo Él, mis hermanos, quien puede hacer aceptas nuestras ofrendas delante de Dios. Amén. Y todo lo que nosotros hacemos, nuestro culto, mis hermanos, y nuestro servicio es imperfecto. Lleva la mancha, mis hermanos, y el defecto del pecado. ¿Sí? Antes de llegar al Padre, mis hermanos, antes de acercarnos al Padre, tenemos que pasar por Jesús. Tenemos que ir a su presencia y llenarnos de Él. Ya venir aquí y ahora sí, Señor, aquí estoy delante de ti. ¿Sí me explico? Porque Él quita todo el peso del pecado. Jesús quita todo el peso del pecado que nos asedia, mis hermanos. Y cuando llegas a Dios Padre, eres perfectamente aceptable. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Mire, vea el versículo 6. Aquí vamos a ver la gloria de la piedra del ángulo. Versículo 6 dice, por lo cual también contiene la escritura que aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo. Aún pensando, mis hermanos, en el edificio, Pedro vuelve a Cristo, la piedra. ¿Se fija? Todo es en base a Cristo. Todo es por Cristo. Y en particular vuelve a Cristo como la piedra principal del ángulo, mis hermanos. Y comienza a citar Pedro a Isaías 28:16, ¿verdad? Y muestra que que el papel de Cristo, mis hermanos, como piedra del ángulo estaba predicha ya en la Escritura. ¿Sí? Y Pedro observa que Dios ha determinado, mis hermanos, que Cristo tendrá esta posición singular, que Él es una piedra, la roca, escogida, preciosa, continúa diciendo, ¿verdad? Y que Él es totalmente fiable, mis hermanos, porque ¿qué dice ahí? Y el que creyere en Él, ¿qué? Y yo le agregaría, no será jamás avergonzado. No será avergonzado. El que creyere en Él jamás será avergonzado. La palabra traducida de piedra del ángulo, mis hermanos, en este pasaje puede ser comprendida al menos en tres maneras, pero yo nomás le voy a mencionar dos de ellas, ¿sí? Que tienen la misma validez e intensidad hacia el Señor Jesús. La primera que yo le voy a mencionar es una piedra del ángulo en la arquitectura moderna, ¿verdad? Porque se pone en la base de una esquina, ¿sí? Donde une dos muros y simboliza el fundamento sobre el que reposa todo el edificio.
Y esto, mis hermanos, lo encontramos, Cristo es la piedra del ángulo, único fundamento genuino, lo encontramos en 1 Corintios 3:10. Y dice, yo se lo leo, dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento, dice Pablo, y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Nadie puede poner otro fundamento, mis hermanos. No hay otro fundamento. ¿Sí? Y número 2, otro ejemplo de cómo se puede usar la piedra del ángulo. Algunos eruditos piensan que esta piedra es la piedra clave de un arco, como otro día les explicaba, no sé si lo recuerda. Usted pone una piedra que es del ángulo y esa piedra, mis hermanos, que usted coloca, hay gente que sabe construir arcos poniendo una piedra del ángulo sin usar ningún otro tipo de materiales, ni concreto, ni cemento, nada, nomás coloca las puras piedras y empieza a armar el arco. Y la piedra, normalmente la piedra angular es la que queda en medio. Y si tú retiras esa piedra de ahí, ¿qué crees que va a pasar con ese arco? Se va a venir todo abajo. Es la piedra angular. Tú retiras a Cristo de tu vida y se viene todo abajo. ¿Sí? Esa es una piedra, mis hermanos, escogida y preciosa. Es escogida, mis hermanos, en el sentido de que Dios lo ha seleccionado para ocupar el puesto de mayor honor. Cristo ocupa el puesto de mayor honor, mis hermanos. Y es preciosa porque no hay nadie como Él. ¿Cuántos dicen amén? Y el que creyere en Él no será avergonzado. Amén. Y en los versículos que siguen, mis hermanos, el Señor Jesús ha sido presentado como la piedra viva. Perdón, en los anteriores. En los versículos anteriores, el Señor Jesús ha sido presentado como la piedra viva, como una piedra rechazada, como una piedra preciosa, ¿verdad? Y como la piedra del ángulo. Y ahora, mis hermanos, sin emplear esta palabra, Pedro parece presentarlo como la piedra de toque. ¿Sabe qué es una piedra de toque? ¿Sabe? Los que son joyeros, no los que hacen joyos, no, los que venden joyería, ¿saben lo que es una piedra de toque? Si tú vas o va alguien a venderle oro o a presentarle oro a ese joyero, pues lo que hace es llevar esa pieza de oro y la raspa en una piedra. No sé si se ha fijado usted. Y ahí se da cuenta si es o no oro de verdad. Y esa es una piedra de toque, mis hermanos. ¿Sí? Y a pesar, mis hermanos, vaya a versículo 7, dice, para vosotros pues, los que creen, ¿cuántos creen? Él es precioso. Él es precioso, mis hermanos. Y a pesar de que esta piedra del ángulo, mis hermanos, es rechazada por los desobedientes e incrédulos y los que dudan, ¿verdad? Indudablemente, mis hermanos, Él es precioso para todo aquel que cree. ¿Cuántos dicen amén? Y una manera de saber si una persona tiene fe bíblica verdadera es ver si Jesús es verdaderamente precioso para esta persona. Es tratando de imaginar cómo sería la vida sin Él. ¿Usted se ha imaginado vivir sin Él? Usted piensa cómo fue su vida antes y cómo es su vida hoy. Pero si usted se apartara de Él, ¿cómo sería su vida? Algunos dicen, no, pues igual, no pasa nada. Entonces no es precioso para ti. Sí. Miren, ni todos los placeres terrenales son dignos de compararse, ni un momento, en ningún momento, con la vida llena de Cristo. ¿Sí? Pero hay de los que no creen. Y continúa diciendo el versículo 7, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y a pesar de que los hombres lo desecharon, mis hermanos,
ha venido a ser la piedra del ángulo en la edificación de la iglesia. Muchos ven esa piedra y decían, esta se ve rara, esta como que no funciona, y la hacen a un lado y empiezan a construir, y al final cuando ya casi están terminando se dan cuenta que hace falta una pieza, y la más importante, la piedra que habían desechado, y dijeron, no, ¿sabes qué? ¿Se acuerdan la piedra? No, tienes que agarrarla y tienes que colocarla, porque si no la colocamos se nos va a venir abajo todo. Y la piedra que desecharon es la piedra que viene a ser el ángulo, la piedra que va a edificar, mis hermanos, ¿sí? Y Jesús es esa piedra, mis hermanos. Y cuando nosotros la rechazamos, después nos damos cuenta, ¿verdad?, que no debimos de haberla rechazado, que precisamente nosotros que rechazamos a Jesús, era la piedra que habíamos estado necesitando siempre. ¿Y cómo es esto? ¿Se acuerda cuando llegaban con ustedes y le compartían? No, mira, Jesús te puede salvar. No, mira, Jesús, Él murió por nuestros pecados. Jesús, y tú, sí, ya te escucharé otro día. Sí, no me hables ahorita. Y rechazabas a aquel que venía y te mostraba esa piedra angular. Y después pasó el tiempo y te diste cuenta que esa era la piedra que necesitabas en tu vida. ¿Sí o no? Y sigue siendo la piedra angular. Amén. Versículo 8, mis hermanos. Ahora en este versículo 8, mis hermanos, la figura cambia. De la piedra del ángulo a Cristo piedra de tropiezo, mis hermanos. ¿Sí? Aquellos que rechazan la piedra angular, rehusándose a construir sobre él, se tropiezan sobre él en vez de ser su salvación. Y Jesús se convierte en una roca que hace caer. Versículo 8, mis hermanos, ¿lo tiene? Dice, y piedra de tropiezo y roca que hace caer. Isaías, mis hermanos, predijo que para los que no creyesen sería una piedra que hará a los hombres tropezar y una roca que los hará caer. Mire, vaya rápidamente, dejando un apartado ahí. Vaya a Isaías 8:14. ¿Lo tiene? Qué rápido. Isaías 8:14. Isaías 8:14 dice, entonces él será por santuario, pero a las dos casas de Israel por piedra para tropezar, y por tropezadero para caer, y por lazo y por red al morador de Jerusalén. Y muchos tropezarán entre ellos y caerán y serán quebrantados, y se enredarán y serán apresados. Esto, mis hermanos, aplica no solo para Israel, aplica también para todo aquel que no quiera creer en Jesús. Y viene a ser piedra de tropiezo, mis hermanos, y roca que los hace tropezar. Amén. Los hombres o bien se inclinan ante él arrepentidos o con fe para salvación. Le repito, los hombres o bien se inclinan ante él arrepentidos y con fe para salvación, o tropiezan sobre él cayendo al infierno. ¿Sí? Lo que pudiera haber sido su salvación viene a ser la causa de su más honda condenación, mis hermanos. No puede haber neutralidad. Ha de ser salvador o juez. O es nuestro salvador o es nuestro juez, mis hermanos. Es piedra de tropiezo para algunos, o nuestra piedra del ángulo. ¿Sí? Entonces Jesús, mis hermanos, es la piedra del ángulo, la que menciona el Salmo 118. La piedra de tropiezo que dice Isaías 8, o la piedra de fundamento que dice Isaías 28. La piedra supernatural que dice Daniel 2. Y la piedra que le dio agua a Israel en el desierto. ¿Sí? Ahora, ¿por qué tropiezan y caen con esta piedra? ¿Por qué? ¿Por qué tropiezan y caen? Ahí dice la respuesta, mis hermanos, en ese mismo versículo 8. Porque tropiezan, ¿qué? En la palabra
siendo desobedientes. Una y otra, se te predica, se te comparte, se te dice, se te habla lo que Dios quiere para tu vida. Cada quien decide. Dios es un caballeroso. Pero ¿por qué tropiezan sobre esta roca? ¿O por qué esta roca es tropezadero? Tropiezan en la palabra siendo desobedientes. Por eso tropiezan, por la desobediencia. Porque no obedecen, no quieren caminar en obediencia, quieren caminar en lo que les dé su gadarena gana. Y sí sabe quién es el gadareno, ¿verdad? Entonces por eso tropiezan y caen, mis hermanos, por su desobediencia. Es destino para aquellos que rechazaron a Jesús y son desobedientes a su palabra, y ese es el destino, ¿no? Y tropezarán sobre Jesús. Mateo 21:44 dice: y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado. El que cayere sobre esa piedra. Pero dice después: y sobre quien ella cayere, si te cae esta piedra encima, mis hermanos, ¿qué es lo que va a suceder? Te va a desmenuzar, te va a hacer añicos. Eso dice Mateo 21:44. Se lo leo otra vez. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Tropiezan, mis hermanos, porque voluntariamente desobedecen a la palabra. Y el problema reside, mis hermanos, en la voluntad humana. ¿Estamos siendo claros, mis hermanos? La razón por la que los hombres no son salvos es que no quieren ser salvos. Por eso no son salvos, porque no quieren. Eso es lo que dice Juan 5:40. Juan 5:40 dice: y no queréis venir a mí, dijo Jesús, para que tengáis vida. Por eso no son salvos. Por eso la piedra viene a ser piedra de tropiezo. Tropecé de nuevo y con la misma piedra. Empiezan a cantar, ¿verdad? Los desobedientes. Tropecé de nuevo y con el mismo pie. Ya para que se lo imagine. La última parte de este versículo 8, mis hermanos, dice: a lo cual fueron también destinados. Y se refiere, mis hermanos, a toda la cláusula precedente. Tropiezan en la palabra siendo desobedientes. En eso es lo que termina, ¿verdad? A eso fueron destinados, a estar tropezando por su desobediencia. Y Dios ha decretado que todos los que rehúsen acatar al Señor Jesús tropezarán. Si alguien insiste en andar en la incredulidad, entonces está destinado a tropezar. Y la disposición a desobedecer hace inevitable tropezar, mis hermanos. Y ya para concluir y se vaya a dormir y siga durmiendo, ¿rechazarás a Cristo Jesús? Yo le hago esa pregunta. ¿Rechazarás a Cristo Jesús, la piedra que muchos han rechazado, pero que por gracia muchos han podido disfrutar? Usted hágase esa pregunta, usted analícela y contéstesela usted mismo. Otra pregunta: ¿rechazarás la piedra viva sabiendo que fuera de él solo hay destrucción, escombros y maldición? Te invito a rendir tu vida hoy al Señor, mi hermano. Y lo triste, mis hermanos, es ver esto en la vida de los creyentes, mis hermanos. Muchos decimos ser cristianos, sin embargo, rechazamos a Jesús en nuestros corazones. Edificamos nuestras vidas en piedras de arena, ¿sí? En lugares resbaladizos construimos y caemos en el terrible pecado de desechar la vida gozosa y plena que nos da el Señor a través de su Hijo Jesucristo. ¿Sí? Esto ocurre, mis hermanos, cuando nuestra aceptación la buscamos en el mundo, cuando cedemos a esas presiones que van en contra de los principios bíblicos y por vergüenza, por comodidad, por placer o por temor nos amoldamos a este mundo y comenzamos a ser edificados en estos deleites materiales que no son sólidos y tampoco inamovibles. Miembros, mis hermanos, que se llamaban piedras vivas, están dejando de lado a Cristo. Y ya les voy a hablar ahora de la apostasía, mis hermanos. Miembros que se llamaban piedras vivas
están dejando de lado a Cristo y comienzan a ser edificados en cosas vanas. Qué tremendo, ¿no? Y muchos de ellos, mis hermanos, lamentablemente están dentro de la casa del Señor. Muchos de ellos. No es solo cumplir, mis hermanos, venir a la iglesia, ¿verdad? Venir a la casa del Señor y escuchar la palabra. No es solo irse como con un lindo mensaje, ¿verdad? Que de repente se nos olvida de qué se trató. Necesitamos venir a la piedra viva, mis hermanos. Quitar nuestros soportes humanos. Descansar por gracia encima de la piedra viva. Pidiendo a Él que nos edifique como templos de Dios, mis hermanos. Casa espiritual para la gloria de su nombre. Amén. Y yo quiero terminar haciéndole esta pregunta, mi hermano. ¿Deseamos verdaderamente que nuestras vidas vayan creciendo para el Señor, que vayan siendo limpiadas por Dios? Entonces vengamos a Él, permanezcamos en Él, seamos para Él completamente, y solo así seremos edificados en Él. Amén. Podremos honrarle entonces, podremos adorarle y como consecuencia, mis hermanos, disfrutaremos de la vida plena que solo Cristo, la piedra viva, se encuentra. Amén. Póngase de pie, vamos a orar. Gracias, Señor. Padre, queremos darte gracias a ti. Gracias, Padre, porque tú eres la piedra viva. Tú eres la piedra que a los edificadores rechazaron. Pero tú eres esa piedra, Señor, que construyes, Señor, todo nuestro ser. Tú eres la base, Señor, de todo. Nosotros deseamos, Señor, como los niños que desean la leche, deseamos más y más de ti. Queremos ser piedras vivas, Señor, que edifican, no piedras inanimadas, que en lugar de edificar destruyen. No, Señor. Queremos ser parte de ese templo, de esa iglesia por la que tú un día vendrás. Te rogamos, Señor, que nos perdones, porque sé que alguno, más de alguno, te ha rechazado. Entonces, por causa del rechazo, tú vienes a ser piedra de tropiezo. Y muchos tropiezan y luego no entienden el porqué de las cosas. Pero es claro, Señor, es por falta de la obediencia, porque tu palabra lo dice claramente. Tenemos que ser obedientes, mis hermanos. Tenemos que ser obedientes. Tenemos que desechar toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias, todas las detracciones. Y tenemos que desear como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por medio de ella podamos crecer para salvación. Sí, Señor. Hemos probado, Señor, de tu bondad. Hemos probado, Señor, de tu benignidad. Hemos probado, Señor, de tu gracia, de tu amor. Porque tú nos rescataste, Señor. Tú nos hiciste nuevas criaturas. Nos has dado la oportunidad, Señor, de ser aceptos en el amado. Por eso queremos acercarnos a ti, Señor, como piedra viva, que ciertamente fue desechada por los hombres, pero tú fuiste para Dios escogida y preciosa. Por eso, Señor, queremos ser edificados en esta piedra, Señor. Gracias, Señor. ¿Por qué no levantas tus manos a Él y le dices: Señor, yo quiero ser edificado en esa piedra viva que eres tú, y poder ser contagiado y poder ser también una piedra viva? Porque sé, Señor, que
Separado de ti nada puedo hacer, nada, Señor. Tú eres precioso, Señor, y no queremos rechazarte ya más, Señor, porque tú eres la piedra del ángulo, Señor, y no queremos que en el cierto momento de nuestra vida tú vengas a ser una piedra de tropiezo, Señor, y que nos hagas caer por causa de nuestra desobediencia. Por eso ahora queremos caminar, Señor, en obediencia, en santidad, consagrar nuestras vidas para ti. Gracias, Señor. Aquí estamos, Señor, delante de ti. Recibe, Señor, nuestra ofrenda. Recibe, Señor, nuestra adoración. Y si hay algo que a ti no te agrada, Señor, te pedimos que nos perdones y que nos des la oportunidad, Señor, de cambiar, de remendar, de poder arrepentirnos, de girar esa media vuelta y volver a tus caminos, Señor. Gracias te damos a ti en el nombre de Jesús, Señor.